Ya, comenzamos hoy día con la clase 4 y para esta clase yo le envío un correo a cada uno de ustedes donde tiene un modelo. El modelo es una vivienda. Vamos a hacer F5. ¿Por qué se me ve así? Yo creo que voy a tener que decirles que seleccionen la biblioteca. Ya, vamos a ver un modelo en el que vamos a trabajar encima de él. Este modelo, hoy día ya vamos a empezar a ver algunas partes, herramientas de documentación y otros que nos van a servir para nuestros planos. ¿A usted igual se le ve como a mí el modelo? Sí. Paula, ¿a ti el modelo te llegó bien? Ya. Abrir. Por mientras vamos, ya, independiente a la visualización que se está dando en el 3D, vamos a... Voy a revisarlo mientras que Paula está descargando para ver por qué se me está viendo de manera inalámbrica. A mí me indica que la configuración tiene que tener un problema, documentos... La verdad que no, cacho, ¿qué pasó aquí? Tiene que haber sido que tuve algún problema con la... porque antes se me veía todo. A ver. Abrir. Vamos a ver lo que viene siendo las vistas, los alzados. ¿Ya? Para empezar, quiero mostrarle aquí un modelo en donde ya tiene, igual ya está trabajado, tiene su, ¿cómo se llama? Capas, en este caso, capas de compuestos. Y en estos compuestos representan en la vida real los materiales que se usan en un corte constructivo. ¿Ya? Lo que le quiero mostrar ahora, en este momento, ya que vamos a pasar a una fase de documentación, la primera herramienta que nos puede ser muy útil al momento de diseñar. Esta casa yo se las pasé diseñadas para poder que se nos haga más fácil en estos momentos y no tener que modelar e ir viendo, sino vamos haciendo el ejercicio con una vivienda tipo. Lo que podemos hacer, como en la clase pasada yo ya expliqué, a este terreno lo podemos suavizar y eliminar esas cotas de la siguiente manera. Seleccionamos las configuraciones del terreno, podemos suavizarla en el 3D desde el modelo y en planta nos vamos a contornos y después dice selección de aristas, nosotros los vamos y le colocamos aristas definidas por el usuario. Entonces ahí ya por lo menos ya en planta tenemos de cierta manera tenemos ¿cómo se llama? Una planta una planta que ya tiene mejor representación de manera allá la documentación. Ahora, lo que yo les dije delante, que vamos a ver la herramienta de red. La herramienta de red es lo que en la vida, lo que nosotros le llamamos también los ejes. ¿Ya? Esto es lo que aparece en la herramienta de red. ¿Ya? Por planta, tiene dos formas de trabajarla. Una, por planta. ¿Ya? Y aquí nosotros lo primero que nos dice es la línea de red. Esto dice que aquí muestra la parte entre la burbuja y burbuja, cuál es la representación que nosotros queremos mostrar. En este caso va a ser línea continua,
generalmente cuando trabajamos en red, nosotros podemos usar, o yo por lo menos en lo personal, y van a verlo en mis planos que tienen línea, punto, línea. O si no, yo también puedo ocupar, generalmente ocupo esa, si no también ocupo esta de que se llama triple raya. O esta. Pero siempre estoy distinguiendo entre un corte y mi red. ¿Ya? Generalmente ocupo o para mi eje ocupo línea punto línea y después mis cortes yo estoy ocupando raya punto raya, una cosa así, ¿ya? Pero ahí intento dar una información distinta para que el que lee los planos pueda también apreciar esa diferencia, ¿ya? Aquí estamos diciendo el color que tiene esta red, ¿ya? En este caso hace referencia a la línea de centro. En este caso, para que sea notorio, lo voy a colocar un color rojo. Y también en qué piso nosotros queremos mostrarla. Es decir, en el primer piso, piso superior, piso inferior, en un solo piso o en el piso de origen solamente. Ahí nosotros podemos decidir en qué piso podemos colocar esta red. Ejemplo, no es necesariamente en la primera planta ya puedo tener el eje 1, pero en la segunda planta puede desaparecer el eje 1. Entonces, aquí se controla esto. Vienen algunas predeterminados, pero nosotros también podemos personalizar. Podemos personalizar e indicar en qué planta quiero que se vea. En este caso, vamos a decidir que se vea en la planta 1, supongamos. Entonces ahí yo ya personalizo y mi eje se va a empezar a ver en la planta 1. ¿Ya? También podemos decidir si es que queremos que tenga el nombre en una sola dirección, es decir, en un solo lado, en ningún lado o en ambos. ¿Ya? Es solamente haciendo clic. Y esta es una distancia del escalonado, que al final es la separación que tiene desde el muro que nosotros elegimos, ¿ya? Y se va a representar en la planta. Eso es por la parte de planta. También tiene una configuración similar, pero como se ve en el alzado, ¿ya? El alzado o sección, en ambos se tienen, bueno, la representación es la misma configuración, pero a diferencia nosotros podemos darle expresiones distintas. Y eso va a depender solamente de nuestra configuración. En este caso, y vamos a ir viendo en este ejemplo los dos tipos de representación. En este caso yo dije que lo estábamos haciendo rojo, la diferencia es lo mismo. Y aquí voy a mostrar que esta marca no la voy a usar. Solamente voy a ocupar la burbuja de arriba. ¿Ya? Son configuraciones. Solamente son configuraciones. Luego viene con nuestra representación en el nombre que queremos dar. Aquí existen varios. Ejemplo, tenemos algunos representan los ejes con números, otros los representan con letras, letra minúscula, letra romana, e incluso hay gente que trabaja con la X y la Y, como en el caso de la oficina de Mauricio Peso, ¿cierto? Entonces yo puedo colocar el prefijo y puedo colocarle numeraciones. Es decir, también lo puedo mezclar. Es decir, como prefijo le coloco X y me dice que va a empezar con la numeración del 1. ¿Ya? Entonces va a empezar con X y después, a medida que vaya creando mi eje, va a ir sola se va a ir enumerando el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Vamos a hacerlo, vamos a ir haciendo el ejercicio, así que tranquilidad. Luego del nombramiento tenemos ya la configuración que ya todos la conocemos, es similar a todas las otras herramientas. Aquí viene siendo el tamaño de la letra y acá el tamaño de la burbuja. ¿Ya? Existe también distintas burbujas, esta configuración se parece mucho a las de la otra herramienta, a donde existe también el cuadrado y aquí nos va representando cómo se va a ver en planta el pentágono, el hexágono. Y aquí ver otros tipos más de configuraciones.
Y ahora si quieren también tener tramas de fondo, algunos lo pueden, no sé. No es, no es lo mejor, pero no sé. Solamente para darle un color. ¿Ya? No es lo mejor, pero a lo mejor para alguna especialidad le puede servir. En este caso me tinca que para electricidad lo puede usar. La idea es mostrar que es de libre configuración. De hecho, para hacer desaparecer esto, porque no sé, a mí en lo personal no me gusta ninguno y no ocupo mucho de esto, le coloco cualquiera y aquí se la cambio la configuración y le coloco blanco. Entonces hago desaparecer y me quedo solamente con la letra. Al final uno tiene libertad en diseñar. ¿Ya? Y esto si es que nosotros queremos también que se vea aparte en nuestro modelo 3D. También es a libre opción. A algunos les gusta, a algunos no. Yo no lo uso. Y acá viene lo que viene siendo un poquito más de la información para hacer, ¿cómo se llama? Gestión. Ahora, está todo configurado y vamos a pasar a la colocación. ¿Ya? Si hay preguntas, recuerden avisarme. Así que, avisa, ya. Sigo. Configuración, ok. Entonces, tengo mi herramienta seleccionada. En mi caso, ustedes esta herramienta no la tienen, pero yo la uso bastante. ¿Ya? Esta la saqué de aquí, en ventanas, en herramientas, y esto se llama ayuda de dibujo. Y yo la ocupo bastante porque hay hartas herramientas que son útiles, como es lo que voy a hacer ahora. Y ahora voy a ocupar esta que viene siendo el punto intermedio. Entonces selecciono un punto, aprieto Shift, selecciono otro punto y ahora ya estoy al centro del muro y lo puedo lanzar. Eso no lo voy a enseñar ahora porque es ¿cómo se llama? Es un poco más avanzado. Pero para la colocación es simple, se coloca en el plano y aquí ustedes pueden ver, no sé, con M, medir. Tiene 0.25, lo pueden dejar a la mitad o simplemente yo al principio lo diseñaba con una línea. Entonces la línea buscaba así, supongamos marcaba el centro, que la línea te marca cuál es el centro. No sé, ahí tienen que ver cómo buscar el centro en realidad. Yo aquí en esta parte ocupo la herramienta ventana, aquí en ayuda de dibujo y aquí tengo para puntos de cocción. Entonces selecciono dos puntos, 1, 2 y ahí me tira la línea de centro. ¿Ya? Entonces ahí tengo mi eje 1. Esta la voy a desplazar. Como vi, cuando hice el eje 2, se marcó y lo coloco. Y ahora voy a colocar control D y lo voy a colocar aquí. Entonces ahora yo voy a ver cuánto mide. Esto medía 0.25. La mitad de 0.25 es 0.12,5. Entonces ahí yo colocaba, así lo hago yo de repente, igual, le coloco 0,125, me tira la mitad y ahí puedo desplazar control D y desplazo mi eje. Esto es lo mismo como ustedes lo hacían en un programa 2D similar cuando buscan un centro. Ahí ustedes tienen que buscar cuál es la mejor técnica nomás, que es la que más les ayude. Pero no existe una forma así como que ya, lo voy a dejar al centro de este muro. Pues la única opción para mí es usando la herramienta de ayuda de dibujo, o si no, ya es tirar líneas y entre medio de líneas o ejes ir viendo cómo colocar. Vayan colocando los ejes. Y si se fijan, si tiro otro eje, ahora va a aparecer el 3. ¿Por qué? Porque mi configuración estaba de esa manera. ¿Ya? Me imagino que ya tienen estos dos ejes.
¿Ya tienen puestos los dos ejes? Documento, notación. Ay, se me olvidó. Y ahí también, miren, si apretamos el botón en nuestra paleta flotante, igual tenemos opciones, en el sentido de que nosotros podemos mover y desplazar nuestro eje, podemos tirarlo. En el caso de que necesitamos desplazarlo un poco, pero se queda ahí en el centro, es súper flexible, se puede mover a libre disposición. ¿Ya? Entonces colocamos esos dos ejes y también vamos a colocar los dos últimos ejes. En este caso voy a configurar ahora de nuevo y me voy a ir acá donde dice nombramiento y voy a colocarle con la letra I. Y entonces ahora empezamos tenemos que preocuparnos de que también con qué vamos a empezar, porque nosotros podemos, no sé, de repente decir que vamos a empezar con el número 7 y en este caso lo voy a hacer. Voy a empezar con el número con la letra A, supongamos. Empezamos con A y aquí le voy a colocar esto. Esto solamente para ir viendo que sí se puede hacer. Entonces ya tenemos nuestro eje IA. ¿Ya? También si nos interesa lo podemos desplazar, control C, control V, copiar, pegar nomás. Pero cuando copiamos y pegamos estamos copiando la misma propiedad, por ende el nombre queda igual. Y ahí nosotros tenemos que preocuparnos después de configurar nuestro nombre. ¿Ya? Podemos configurarlo aquí directamente o si no nos vamos a tener que ir adentro y configurarlo ahí, donde dice personalizar. ¿Ya? ¿Todos vamos igual? ¿Paula? Sí. Ya. Tenemos nuestros dos ejes, ¿cierto? Y vamos a ver en un poco más, yo creo que en unos 10 minutitos más, cómo se ve esto en el alzado. Hasta ahí dejémoslo en planta, ¿ya? Lo que viene siendo esta herramienta es tomémoslo en planta. Lo que sí les voy a pedir ahora es ver la herramienta de acotación. Vamos a acotar en planta. Vamos a abrir esta herramienta, la herramienta de acotación, y no es muy distinto a lo que tenía la herramienta de eje. Es decir, tiene una configuración, un estilo de texto y aquí después tiene otro tipo de configuración que va haciendo más y otro tipo más de configuración. Vamos por partes. La primera, el tipo de cota que nosotros queremos hacer. Este es un tipo de modelo lineal. Tenemos acumulativa de línea de base y tenemos acotación de alzado. Ya tenemos todo este tipo para acotar. Las que usamos más común es el método lineal y el de alzado. ¿Ya? Si apretamos el método lineal, tenemos que elegir el tipo de marcador. Aquí nosotros es cómo termina esta cota. En algunos casos
la ocupamos, yo por lo menos, en mi caso lo ocupo con esta condición cuando son de plano. También he visto que de plano está también este método de aquí, cuando son planos de arquitectura. Ahora, existen otras formas más, porque ya no es, aquí queda tarea de todos averiguar cuáles son las formas de acotar esta, porque no, existen porque dentro de los planos también se ocupan esos remates de acotación. ¿Ya? Pero no, la verdad que yo no tengo esa información. Y aquí, ¿cómo lo quiero? Si sean todos iguales, la línea de testigo, o extender la línea de testigo. ¿Cuál es la línea de testigo? Esta. La línea de testigo, que lo vamos a ir viendo, es la línea que de repente, no sé, tengo que mostrar. Mire, vamos a hacerlo por el ejemplo. Lo voy a mostrar. Cuando no tengo línea de testigo, se ve como una cota simple, ¿no? Es decir, lo que estamos acostumbrados a ver según mi condición, lo veo así. Pero si uso ahora la línea de testigo, generalmente esto se ocupa para los detalles. Tengo la línea que me remarca y me remarca más hacia dónde voy a acotar, ¿ya? Entonces, esa es la condición de que si es que la quiero con línea de testigo o sin línea de testigo, ¿ya? Tenemos dos formas de línea de testigo y altura tenemos también dos formas de la manera más normal. Que eso es ir viendo, no sé, aquí va diciendo al tiro que es altura dinámica, eso quiere decir cuando tiene forma en pendiente, ¿cómo se llama? Se acomoda a la pendiente, ¿ya? Y tiene dos formas de acomodarse a la pendiente, a la parte más pequeña o ambas a la cara hasta el punto más cercano, ¿ya? Y aquí tenemos configuraciones, ya viene siendo en este caso la línea de testigo y en este caso el tipo de marcador, ¿ya? Algunos pueden resaltar más el marcador que la línea de testigo, por ende tiene un color más fuerte al momento de colocar la cota. Ya. Ahora, yo he dibujado cotas pero no le he explicado cómo se coloca en el plano. Es súper simple. Tenemos la primera, ya tenemos la configuración, dejémosla hasta ahí. Ahora después le apretamos OK. Al momento de apretar OK, yo selecciono un punto, luego selecciono el otro punto y fíjense que en el plano ya se están marcando los lugares que yo decidí formar la cota. Luego hago un doble clic y me coloco un martillo. Y ahí yo veo la distancia hacia dónde quiero colocar la cota. Elijo un sector y aprieto OK. ¿Ya? Y ahí me colocó la cota a la distancia que yo le estime. Entonces, para seguir, coloco de nuevo dos puntos y vuelvo y selecciono el martillo. ¿Todos pudieron acotar? Paula. Pero te coloca la línea negra, en este caso, cuando haces doble clic afuera, es decir, selecciona un punto, luego el otro punto y un doble clic. Y ahí debería aparecer. ¿Todavía estás con el demo? No me sale, tengo desactivado la mano. No puedo. Lo tengo en flyer. Ya. Entonces,
Estábamos viendo la cota, después viene el estilo de texto, que en este caso ya nosotros mantenemos la cota, tenemos el texto, el color aquí ya es decidir qué letra y el color que deseamos colocar, ¿ya? Lo otro, para tener en cuenta si la quiero colocar fuera, dentro o al medio, ¿ya? Es decir, recién la estábamos colocando la cota por fuera, ahora la vamos a colocar por dentro, y esto es lo más común, yo creo que muchos ya conocen ese estilo, que lo que queda en el centro, pero si la selecciono, ahora me voy a la configuración, la dejo por fuera, se va a ver hacia afuera o simplemente hacia adentro. Esas son dos formas de ver o decidir de cómo lo queremos revisar. Tenemos que le podemos colocar un marco y un color. Así se ve bonito, fíjense, ¿viste? En alguna condición pueden servirle eso. O simplemente lo sacamos y le queda como la teníamos visto recién. Luego, si tenemos línea de testigo o la marca, en este caso, tenemos la condición de cuánto nosotros queremos que mida. En el sentido que la marca para mí la quiero de 4 milímetros, supongamos. Entonces mi 4 milímetros creció y ya está apareciendo línea de testigo. Entonces, generalmente lo trabajo en 1 y ahí está más simple, ¿ya? Son configuraciones que va teniendo la cota y a medida que ustedes vayan utilizando nomás, se van a ir dando cuenta lo que les conviene. El puntero hace referencia a las cotas, en este caso, cuando yo la retiro, supongamos el texto, la retiro ahí. Lo retiro, no sé, porque cuando tengo cotas muy juntas las desplazo, tengo que desplazar la cota, entonces ahí se me activa el puntero. ¿Ya? Entonces ese puntero es la configuración que tiene aquí. Como yo decido la flecha que tiene y otras cositas más, aquí ya el ángulo de cuando se dobla, no sé, lo puedo dejar a 45. Entonces ahí uno va decidiendo y va tomando carácter la cota según nuestra condición de configuración. Lo otro, tenemos las cotas que son clásicas, flexibles y centradas. Para mí la mejor manera de ocupar esto es la manera centrada, ¿ya? Porque la flexible, cuando tenemos muchas cotas muy juntas, se empiezan a enredar y se empiezan a desplazar. Entonces, para mí, una buena ejemplo es ocupar la cota centrada, ¿ya? Eso igual es bueno tenerlo en cuenta porque voy a dibujar una cota con modelo centrado. A ver. Aquí. ¿Ya? Eso está con modelo centrado. Esta no me la cambió porque esta está aquí en el centro. Ya. Fíjense. Flexible. Eso pasa en el flexible. Se desplazan. Pero si ustedes las mantienen centrado o clásico, se mantienen al centro. ¿Ya? Clásico también. Eso no quiere decir que ustedes pueden tomar la cota y también la pueden mover. Es igual fácil alterar. Pero mejor que las cosas queden configuradas de antes a que nosotros configuremos todo el tiempo. Es decir, es mejor configurar una sola vez y después lo podemos trabajar. Entonces, yo si quiero mover una cota o configurar una cota, siempre es bueno, antes de acotar,
configurar la condición que yo quiero y después acotar. Porque si no va a quedar desconfigurada y no va a quedar de la manera que nosotros queremos. Aquí estoy seleccionando varios puntos. Selecciono varios puntos para poder acotar. ¿Ya? Y ahí seleccioné mi cota. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo estoy acotando y no sé, por cierto error quedo ahí? De esta manera. Yo, si toco el punto extremo de la cota, puedo arrastrar a otro nudo. Ahora, si yo toco el centro de la cota, se me abren varias más opciones. Ejemplo, donde dice intersectar punto de cota, yo lo puedo arrastrar y dejar ahí. Y entonces ahora ya selecciono otros puntos que no podía tomar. ¿Ya? Si quiero que alguna cota se desplace, si necesito que una cota va a ser difícil, es lo mismo, pero tengo otras opciones más que me da el navegador para yo configurar. ¿Ya? Vayan haciendo, díganme si es que pudieron editar la cota, estirarla y mover otros puntos. ¿Sabía eso? No. Sí. No, sí. Sí. Ya. Para acotar, opciones, no, documentos, anotación, anotación automática, acotación exterior. Ya, configuración de lo que quiero acotar y aprieto OK. Y luego selecciono un punto, otro punto y lo lanzo hacia afuera. Listo. Esta para mí es la cota cuando nos piden un trabajo mega apurado para, no sé, para las 2 de la tarde, no voy a estar acotando una por una. Aquí ocupo esta trampa. No, no es trampa, pero aquí yo ocupo esta forma de acotar. La trampa. Así que ya sabes mi secreto, Pablo, por eso. Entonces aquí se ocupa esto. Ya, porque igual hay que ir revisando algunos puntos y fijándose en otras cositas. Ya, te sale a un lado porque te falta lo siguiente. En anotación, aquí. Ahí. En anotación. Exterior. Ahí te falta hacer clic, cotas, colocar cotas en los 4 lados, tú tienes que tenerle un clic. Por eso te salió en un lado, porque te salió en el lado que tú seleccionaste. Eso es lo otro, que nosotros podemos decidir si es que queremos cotar un solo lado, no necesariamente colocar todo el proyecto. Entonces ahí nosotros podemos ocupar la cotación exterior automática a nuestro favor, según la condición de que nosotros queremos dar. A lo mejor es solamente una cara, a lo mejor son 3 caras. Entonces ahí hay que ir trabajando por cara o por todos los lados, que en este caso hace referencia a los norte, sur, este, oeste. Entonces, recuerda colocarle ese clic y te va a funcionar mágicamente esto. Y si nosotros algunas cotas están malas, las borramos. En este caso porque esta aquí tiene una cota angular. Veamos cómo funciona la cota angular. Ya que todos se dieron cuenta de que las cotas iba todo bien hasta ahí. No, esto para este muro curvo generalmente se ocupa en cota radial. La cota radial no tiene mucha configuración, tampoco hay mucho que explicar, solamente elegir cómo nosotros queremos expresar la línea. En este caso, si queremos que sea de una manera recta, que tenga un ángulo, o esta expresión, son distintas expresiones, más que nada es eso. Seleccionamos el muro, seleccionamos la cota que sea, y los vamos al muro que nosotros queremos acotar. Entonces, ahí me lo acotó de esa manera, ¿vieron? Y está en base al radio de circunferencia, que en este caso sería muy extenso, pero
también podemos sacar cota radial. Ya. La herramienta sección va de la siguiente manera. La encontramos en documentos y aquí nosotros la abrimos y tenemos la configuración que ya algunos ya conocen y que la vimos la semana pasada. Eran sobre si es que queríamos infinito infinito o profundidad cero, la marca, el texto de la marca, que en este caso yo para corto ocupo o el 1, en realidad no me acuerdo mucho, pero esos son los que más me gustan. Y luego tenemos acá, la parte importante. Tenemos la visualización del modelo. Aquí esta es la parte más importante del corte. Para los que son desentendidos, y aquí quiero que presten atención a ambos, porque ambos tienen errores generalmente bastantes. Y primero, el elemento cortado, si es que queremos una trama como en definiciones o una superficie uniforme. ¿Qué nos está diciendo eso? Pregunta. Que la superficie no podemos encontrar el elemento constructivo. Ya, cuando yo elijo una planta, un corte de superficie uniforme, estamos dándole un material en específico al corte. ¿Ya? En este caso, una pintura, color, un ladrillo. Esa va a ser decisión de nosotros. Y también, en este caso, eso sería a nivel de representación 3D. ¿Ok? Y la representación 2D, el elemento cortado, nosotros tenemos que decidir si necesitamos un color, no sé, negro, gris, naranjo, verde, azul, celeste, lo dije al revés, negro, y ahí después muchos colores según nuestra trama de color, según nuestra pinceles, en este caso capas, nuestros pinceles que nosotros determinamos. ¿Ya? También tenemos la opción colores propios sin sombrear y colores propios de la superficie sombreados. ¿Ya? Y eso solamente depende del material que tiene el elemento que se está cortando. Va a depender de toda esa configuración que tiene, si es hormigón. El hormigón tiene también un tipo de trama. Y universalmente el hormigón, todos sabemos más o menos cómo se representa el hormigón en trama. Es decir, en este caso en un corte, cómo se representa. Vemos como unos triangulitos, como ese estilo. O la madera, que es como media raíz con rayitas. Aquí estamos hablando, si es que eso es lo que viene siendo los cortes por definiciones y los colores propios sin sombrear. ¿Ya? El uniforme es la única opción que yo tengo para elegir un solo color. Ahora, después viene el tipo de corte de la trama. Aquí en este caso está cortando 0.35, eso quiere decir que mi corte va a salir a 0.35. ¿Ya? Estoy cortando y el espesor de mi corte, cuando corto, la primera cara que veo tiene ese espesor. Ahí está hablando el espesor. ¿Ya? Por ende, no recomiendo que la pluma de corte esté a menos de 0.20. Porque eso quiere decir que no tiene fuerza ese corte. Y ustedes eso lo saben desde el momento que vieron AutoCAD, algunos, o cuando dibujaron a lápiz, a mano. Ustedes todos saben que el primer corte es más fuerte que lo que está hacia afuera. ¿Ya? Por ende, esto es regla de oro. Y esto es regla básica de cada uno ya a criterio. Los elementos no cortados, por ende, los que están hacia el fondo,
si vamos a seguir con la función de que sea una pluma uniforme, estamos hablando de un solo color, tengo que primero hacerle clic a esa función y voy a darle un color más claro que el de corte. Entonces aquí yo decido si es que mi corte va a ser gris hacia más al fondo o negro. De cada uno va a depender de su configuración, pero lo importante está en el espesor también. Fíjense, yo puedo dar un color gris, súper bien, pero ¿qué pasa si le doy un gris 35? Tiene la misma profundidad que el otro corte. Entonces, ojo con eso, ¿ya? De eso va a depender su dibujo, de eso va a depender su representación. Yo lo ocupo aquí, más o menos. Eso es parte mía. Cada uno decide después cómo lo usa. Ahora, las tramas de corte, los elementos constructivos en ArchiCAD, todos saben, o ya más o menos tenemos entendido, de que tienen tramas, es decir, tienen relieve, cómo se representa en la vida real. Es decir, yo si veo un muro de hormigón, de ladrillo, yo sé que un muro de ladrillo tiene estos rectángulos puestos y en la cara se nota eso. Cuando yo veo un muro de ladrillo, como el que está allá, yo reconozco estos rectángulos. Entonces, yo sé que mis muros ya vienen configurados de esa manera y ahora quiero ver si es que esto lo quiero mostrar o no lo quiero mostrar en 2D. Y esto va a ser relevancia si es que lo quiero mostrar o no lo quiero mostrar. ¿Ya? Entre más sencillo, mira, ejemplo, un plano que está hecho a 1:200, esta información no la necesita. Un plano que está hecho a 1:50, esta información puede ser necesaria. Y va a depender también de la cantidad de plata que tú quieres gastar en el plotter también. Es decir, entre más detalles le metes, tú sabes que más información va a tener. Pero este en un plano 1:35 va a 1:25, esta información sí ya tiene que ir, fijo. ¿Ya? La transparencia. Esto, quítenlo. Solamente va a ver si es que las ventanas, objetos que son transparentes, se vean. Y yo creo que es innecesario sobrecargar un dibujo. Entonces, aconsejo mío, vean si se lo quieren dejar o no. Ahora, aquí, el siguiente recuadro es si es que yo quiero tener sombra. Es decir, ustedes han visto bueno, los cortes ya como están más o menos seteados mis cortes, se dan cuenta de que cuando corto tienen una sombra. Esta sombra de aquí sale. Una, está la personalizado o como la ventana 3D. Cuando hablo de la ventana 3D es de la configuración de los IMUD que tiene en relación a la georreferenciación. Lo mismo que me pasó la semana pasada, ahora me pasa. Es en condición a la ubicación del lugar, cuando habla de la ventana 3D. Pero personalizado está arrojando una sombra que yo le estoy dando. ¿Ya? Es decir, aquí está diciendo que va a tirar una sombra a 45 grados. Claro. Si yo quiero una sombra 30, le coloco 30. Si quiero una sombra 60, le voy a colocar 60. Pero para que salga esto, tiene que estar apretado ahí. Y aquí me dice cómo voy a hacer, ahora cómo va a ser la sombra. Es decir, va a ser una superficie gris. ¿A cuánto? ¿Al 50, al 70 o al 25? Para que se vea más cargado o menos cargado. Yo decido eso. O quiero un achurado. No sé, así. Quiero una sombra achurada. Yo he visto planos con sombras como así, como que hacen como que achuran la sombra. Y ahí va a depender de usted. ¿Ya? Ahora, la pluma de fondo, tengo opción de dejarla transparente o un color. Bueno, déjenla transparente. No, aquí va a depender también, no sé. Yo digo déjenla transparente, pero alguien que quiera hacer representación
Es decir, un corte de representación, no sé, tú te metías a la web, a internet, y aparecen distintos cortes con distintas expresiones. Entonces eso es libre. ¿No? Yo le digo solamente a mi manera de entender la arquitectura como documentación formal. No otro tipo. Ahora, la sombra también yo puedo decidir o esta sombra hasta qué punto yo lo quiero marcar. O puedo definir hasta qué punto del plano va a tener esta condición. Desde qué punto esto ocurre y desde qué punto esto no ocurre. ¿Ya? Y esto es lo que está diciendo ahora área distante marcada. Y también tengo otra configuración. Ahora, también esto igual es importante. Porque, ¿qué pasa si yo hago un corte? Generalmente los bordes no se ven. Los extremos no se ven. Porque dice que los cortes no están marcados. O a lo mejor ustedes no se habían dado cuenta de ese detalle. Pero si ustedes pueden sobreescribir los contornos y generalmente preocúpense de que si aquí va a estar 0.13 está malo, porque ustedes aquí están diciendo que el corte está 0.35. Por ende, esto debería estar al mismo valor que el tramo de corte bordado. Vamos a ver el ejemplo ahora de lo que fui explicando y lo vamos a ir viendo. ¿Ya? Hasta aquí vamos a ir viendo los ejemplos para que se vayan dando cuenta de lo que está ocurriendo. Esto es lo que configuré y esto es lo que les voy a mostrar ahora a raíz de un corte. Voy a hacer un corte, para seleccionar un punto, selecciono otro punto y muestro con este ojito que está indicándose hacia dónde quiero ver el corte. Ahora estoy diciendo que lo quiero ver hacia arriba. Entonces tiene un nombre, sección 2, que este nombre está malo, a mí no me gusta. Voy a colocar C01. Ahí sí, algo así. Se ve mejor. Y si nos vamos a nuestro mapa de proyecto, ya aparece aquí. ¿Vieron? Corte de arquitectura, estilo no, pues, el estilo no, el corte normal nomás, porque es todo sencillo, cala una 100. ¿Ya? Ahora, voy a configurar para que se den cuenta. ¿Qué es lo que tenía? Tenía una sombra de 45, un área, visualización de modelo. Pero ¿qué pasa si yo le coloco esta sombra que es 25%? Fíjense lo que está ocurriendo. Esta sombra empezó a cambiar. ¿Qué pasa si esta sombra lo del sólido tiene que estar acá en la capa de dibujo? En el 3D. Solamente cambiando la capa a capa de dibujo. No sé, pero el 3D lo tengo normal, pero el corte no lo tuve bien. No por línea. Ah, no, ahora me lo tengo. Yo ya lo tenía en la web. No por línea, por Entonces, Transparente, ¿no? ya. Esta área, esta línea me está marcando la sombra, ¿cierto? Entonces, si yo la corro, la desplazo hacia acá, fíjense el corte. Se ve de otra manera. Ahora, si lo desplazo después de esta puerta, va a volver a aparecer. ¿Ya? Ahí se está notando la sombrita. ¿Qué pasa si es que yo en mis definiciones, aquí en la sombra, le cambio el ángulo? En este caso,
el azimut se lo vamos a cambiar a 60 y la altura se la vamos a colocar en 30. Algo debería ocurrir, ¿vieron? Empezó a cambiar la representación de este. En definiciones de sección, también le puedo cambiar el color de esta sombra, no sé, voy a colocar el amarillo solamente para que se vaya entendiendo. No le cambié otra cosa. Le cambié elementos no cortados. Acá era. Le puedo cambiar el amarillo. Entonces esta sombra empieza a ser de un color amarillo. Eso es lo que yo decía, depende al final de la representación y de la realidad que ustedes quieran darle al plano. Lo voy a dejar en escala gris. Y acá viene lo de... Acá, a donde vimos que era solamente contorno uniforme, aquí yo les dije que podía hacer con las tramas que traía. Y ahí empieza como un corte constructivo. Entonces igual depende a qué escala y a qué condición quieren empezar a trabajar. Ya, definiciones. No sé, en este caso quiero que mi... A ver, ya. Esto lo hice por la siguiente condición. Es porque aquí yo le dije, ¿qué pasa si yo lo colocaba sin contorno? Fíjense, esos extremos que marcan en mi planta, esa línea de aquí, como saben, el terreno es todo esto. Entonces, mi corte se representa hasta ahí, pero no tiene el contorno. ¿Cómo puedo yo también ver, cómo puedo ver yo esto? Supongamos, buscar trazado de referencia y me voy a planta 1, aprieto OK y fíjense, materia de la clase pasada. Ya puedo estar haciendo mi corte hasta donde está. Ahí ven, línea 1. Ya puedo estar viendo mi planta y mi corte a la vez. Aquí le vamos a avisar la referencia para que resalte más esto. Entonces, miren, fíjense, si yo muevo ahora este corte, no sé, para darle un poquito más de... para saber cómo está hasta aquí, ya, está aquí. Para ver el terreno, fíjense, ¿qué ocurre? Automáticamente estoy trabajando a doble condición. Y este corte también se cambió en la planta. Lo mismo acá. Entonces ahora estoy trabajando en base a la planta y en base a un documento. Y esto va a depender de su capacidad de análisis. ¿Cómo puedo yo, esta misma herramienta que ya hemos reforzado en clases pasadas, aplicarla desde aquí y en adelante? Solamente hago estas cosas para que hagan el clic de las cosas que ya hemos visto. Son súper útiles y desde aquí en adelante toda herramienta es necesaria. ¿Se acuerdan que vimos los alzados como se veían en planta? Y también había una configuración 2D. Aquí está. Fíjense, se pueden ver. La diferencia y una condición de que tiene este alzado, vuelvo un poco, voy a retroalimentarme con todo lo que hemos visto. Ahora puedo yo darle una condición de que en este alzado no necesita mi eje. Yo lo puedo eliminar sin ningún problema porque son elementos, entre comillas, funcionan aparte entre planta y sección. Pueden, no sé, mi representación muchas veces el eje no va puede ir en la planta, pero no va necesariamente en el corte. Y eso lo entienden los programadores que hicieron este programa. Y por ende, las funciones tú lo puedes eliminar y en la planta va a quedar, se va a conservar. ¿Ya? Al querer estirar el corte, cuando yo estiro esta condición de aquí, lo que se estira es solamente la línea de corte que está acá mostrándose en planta. Y el terreno en este caso, que es lo que nosotros podemos visualizar según lo que está en la planta, también se va transformando. Es decir, yo puedo, no sé, necesitar ese pequeño pedazo
Por ende, esa representación se ve en el corte así, y aquí se aprecia de esta manera. No sé si responde la pregunta como que si se mueve todo, pero yo todo lo que mueva así, es decir, si yo muevo una ventana, mira, fíjate, a ver, fíjate en esta puerta que está aquí ahora, ¿ya? Si yo muevo esta puerta, control D, aquí, así, fíjate lo que ocurrió ahí. Voy a tirar una línea para que va a ser más explícito. ¿Ya? Ahí está. Está igual que hacia arriba. Ahora, yo me voy a desplazar hacia acá. Para eso voy a tirar otra línea de referencia. Que a veces igual es bueno. Ahí. Y ahora voy a desplazar esto, control D, acá. Fíjate lo que ocurrió en planta. Ahora voy para arriba y también se movió. ¿Ya? Esto lo tengo como referencia, pero si yo me voy a mi planta, todas estas transformaciones igual ocurrieron. Es decir, están sincronizados cada movimiento que yo haga entre planta, corte, elevaciones y 3D. Va todo unido. ¿Ya? Lo que no se configuran son los niveles de piso. Eso hay que tenerlo claro. Eso se define una vez y después cuando se vuelven a definir generan un movimiento entre todos. ¿Ya? Definiciones. Ahora, no voy a explicar lo que es alzado por la siguiente condición. ArchiCAD, lo alzado con elevación, lo alzado con corte son lo mismo, pero le cambiaron el nombre, ¿no? ¿Ya? Entonces la misma configuración se hace, lo separa solamente por carpeta, pero es lo mismo, es decir, es lo mismo en materia, con distintos nombres, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna duda con elevación o alzado? Ya. Quiero que hagan un corte. Entonces, quiero que hagan este mismo corte que lo tienen aquí, pero que le cambien estas puertas que están acá atrás de color rojo. ¿Cómo lo haría? Esta puerta, todas estas puertas, toda esta condición de atrás, la quiero en color rojo. Todos estos marcos que se ven aquí, rojo. Prueba de examen. Tienen. Y después de esta casa, aquí nosotros tenemos donde dice mostrar organizador. Si le abre esto, estamos bien. Es decir, hay que entender que tenemos el mapa de proyecto, el mapa de vista, el libro de plano y el publicador. Acá, a la mano derecha, solamente tenemos el mapa de vista, el libro de plano y el publicador. Como ya mencioné, y he mencionado hartas veces, en la primera parte donde está el mapa de proyecto, es la modelación del proyecto. En la segunda condición, donde dice mapa de proyecto, mapa de vista, son las vistas que nosotros queremos realizar. Por defecto, el programa nos arroja esta condición, que nosotros no sabemos. Así que lo que yo le he dicho, y voy a volver a hacer, es seleccionar todo y borrar lo que aparece por defecto en el programa. Y lo vamos a dejar en blanco. ¿Por qué? Porque no me gusta que le tomen miedo al programa, así que me gusta que todas las condiciones sean de aquí en adelante por ustedes mismos.
Lo mismo, aquí vamos a dejar solamente el índice de hojas y lo vamos a borrar. Le va a arrojar este mensaje, no tengan miedo, bórrenlo. ¿Ya? El máster y el plano de hojas. Y aquí va a quedar en blanco. ¿Ya? Cuando lo tengan así, me avisan. Paula, queda atento, porque aquí David me dice que está listo. Con su cara. Con su cara. En el mapa de proyecto, eso dejan todo tal cual. Solamente se van aquí en clic derecho, y donde dice mapa de vista, ese tienen que borrar. Lo van a borrar aquí en el lado derecho y eliminar. El libro de planos que está aquí, yo borré, solamente dejé el índice de hoja y el máster. Nos vemos. Quizás. Pero deja solamente por mientras borrado lo que viene siendo el mapa de proyecto. Mapa de vista, perdón. Ya, estamos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Ya, como yo dije, el mapa de vista, que es nuestra columna final, toda la vertebral de este programa, es la configuración, vamos a crear carpetas. Y en estas carpetas vamos a darle la condición a que nosotros queremos realmente documentar. Ejemplo, plantas 1 a 50. ¿Qué más? Generalmente también documentamos cortes 1 es a 50. Esto es libre. Solamente tienes que preocuparte de que estén separados. Entonces, podemos colocar también... ¿qué más me falta aquí? Ayúdame. Emplazamiento. Plaza. Ahí sí. 1 es a 200. ¿Ya? Aquí donde aparece nuestra carpetita, le seleccionamos nuevo. Y aquí elevaciones. 1 es a 50. Ya, ahí tenemos todo lo que es 1 a 50 y nosotros podemos desplazar 1 a 200. Que esto sería como lo más importante. Bueno, otras cosas más adelante van a aparecer detalles. 1 es a 25. Ejemplo. También más adelante quizá aparezca, no sé, detalle cocina. Otra carpeta que podríamos crear vista 3D. Y al final aquí se coloca todo lo que nosotros realmente queremos mostrar en el plano. ¿Ya? Estas carpetas las vamos a ir llenando con documentos. Pero estos documentos los tenemos que sacar en base a la configuración de vistas. La configuración de vistas nosotros la entregamos acá abajo. Esto es importante. Esta es la parte más importante del programa. ¿Ya? Mostrar organizador, lo tengo. Primero, estoy en la planta baja. Si se fijan, esto es mi planta baja, ¿cierto? Ahora, yo voy a seleccionar, según mi condición, capas. Es decir, elegir en qué capa la quiero dejar. En terreno se ve solamente esa condición. La coloco en dibujo. La puedo dejar en planta preliminar.
la puedo dejar en planta estructural. Fíjense, se perdió todo el terreno. Esto son condiciones que nosotros tenemos para visualizar según los elementos de vista que tenemos. Si hacemos un doble clic ahí o un clic, se nos abre esta combinación. Y si se fijan, todas las capas están abiertas o están cerradas. Están con un ojito que indica que están encendidas, o con el ojo apagado, que indica que están ocultas. ¿Ya? No quiere decir que están eliminadas, solamente quiere decir que están ocultas. Esto, no se preocupen, solamente vamos a trabajar a entenderlo, porque más adelante, que viene siendo en la parte enseñanza media de este programa, se va a aprender a utilizar las capas. ¿Ya? Ahora, vuelvo al organizador. Entonces, nuestra primera vista, para guardarla, nos pregunta en qué capa la quiero dejar seleccionada. Yo dije que la dejáramos en dibujo. Después nos pregunta en qué escala quiero yo guardarlo. Eso es la pregunta que yo me tengo que ir haciendo a medida que está seleccionado. Primero tengo que mantener seleccionado aquí en mapa de proyecto, planta baja, en qué vista, dibujo. Aquí no sé por qué tiene un problema, pero no me quiere dejar dibujo. Lo más probable es que a usted le pase lo mismo. Ya. Dejémoslo así. Es que como el modelo no es mío, en realidad lo descargué de autor. Va de Graphisoft, así que por ende no sé qué está pasando aquí. Pero independiente, se selecciona la capa. Luego seleccionamos la escala, que en este caso nos entregan esta escala, o la podemos personalizar. Para mí, la escala que traen es suficiente, porque yo mi modelo la voy a hacer a escala 1.50. Fíjense lo que ocurre ahí. ¿Ya? Ahora, en este momento, yo dije que esta parte todavía no la hemos visto, pero el modelo habla si es que lo queremos completo, acabado o núcleo solamente. Esto es más que nada como para entregarle un plano a un ingeniero. Imagínate que necesitamos una de estructura. Entonces todas las terminaciones que tenía ya no les sirven. Modelo completo para arquitectura. Mantengámonos ahí. Ahora, el conjunto de plumas. Nosotros ya aprendimos a crear conjuntos de plumas. Aquí igual trae por defecto. Es decir, aquí dice 0,4 planta 1,50. Planta 50, eso quiere decir que es para planta 1,50. Ese es el conjunto de plumas que se usa para la escala 1,50 según el modelo que nos entregó Graphisoft, ¿ya? Ahora, aquí es una forma de optimizar, pero esta forma tampoco la vamos a ver ahora. La vamos a ver en la parte media, así que no se preocupen, pero aquí van seleccionándose otras cosas más. Que estas son vistas rápidas. Y aquí son sobre escritura, que también lo vamos a ver ahora en las clases que más siguen adelante. Y aquí es también el estado del proyecto, si vamos a elegir si es que planos existentes, demoliciones, porque también esas cosas se pueden entregar dentro de un plano. Es decir, hay planos que nosotros nos dicen que es de demolición. Por eso esas condiciones también se pueden entregar. Entonces se puede ver todo el proyecto, como desde el estado de demolición al estado nuevo de obra nueva. A eso hace referencia este estado. Pero manténganlo en el plano existente porque todavía no lo hemos visto cómo funciona. Y luego, la unidad de medida. ¿Qué medida queremos? Metro, milímetro, y eso hace referencia a todas las cotas, a todo lo que viene siendo con números que le hemos entregado. Mantengamos los metros y en el zoom actual. Optimizar. Entonces, una vez que tengo todo configurado esto, yo con mi clic lo tomo y lo arrastro a mi planta. 1,50. Fíjense, cargó adentro, entonces ya tengo todas estas vistas guardadas para mi modelo. Entonces, si yo me voy acá, ya lo tengo ahí. Ahora, voy a hacer otro para que me entiendan con el emplazamiento 1 a 200.
Ejemplo, le voy a cambiar la escala a 200 y esto le voy a cambiar la escala a terreno 500, ¿ya? Y eso voy a guardarlo ahí. Ya. Tengo estas dos vistas. Ahora, ¿cómo puedo yo revisar a qué escala está? Fíjense acá abajo. Cuando yo me voy acá, está a escala 50, personalizado y todos los datos que yo le entregué. Y esto lo puedo revisar aquí. Aquí donde dice una 50 y una 200. Cuando me voy a una 200, fíjense, empieza a cambiar las dimensiones y acá abajo los datos también que me arroja son los mismos datos que yo le entregué a esta vista. Eso hace referencia a las vistas. Ejemplo, voy a hacer una cota para que se note el ejemplo más sencillo. Fíjense cómo cambia el tamaño de estos ejes. Los ejes a escala 1:200 están de ese tamaño y el eje a 200 crece a ese tamaño, ¿ya? Ahí ya se nota una pequeña diferencia de visualización dentro de este modelo. Otro más notorio es lo siguiente, mira, voy a colocar una letra, en este caso va a ser la A. Ya, ahí está la A. Le voy a colocar una letra de 10. Más grande. Ahí sí, ya. Esa A, fíjense, como la coloqué a escala 1:50, así se dimensiona. Pero si me voy a mi vista de modelo, a plana 1:200 que yo ya configuré, se ve mucho más grande. ¿Ya? Ahí ya tenemos una diferencia de por qué este modelo, a diferencia del otro, ya tiene una escala distinta y la cantidad de información que se entrega también ya empieza a ser distinta. ¿Ya? ¿Pudiste llegar a eso, Paula? Ya. Otra cosa, nosotros a esto, acá tiene un nombre, por defecto se pasa al mismo nombre, pero nosotros le podemos cambiar el nombre ya una vez que está adentro del organizador. Es decir, dentro del organizador perfectamente se puede llamar planta nivel 1. No, esto se llama planta emplazamiento porque esto es un 900. Y esto se puede llamar planta nivel 1, ¿ya? Entonces ya ahí le estamos dando un nombre distinto, por ende también ya no se nos va a enredar según la condición de acá. Todas estas cosas que nosotros, todas estas vistas que pasamos, podemos configurar el nombre y todas las escalas, ¿ya? Yo voy a hacer algo que sea más notorio. No es que quede fuera de la configuración. Todo lo que tú configuras acá queda dentro de la configuración que tú deseas. El modelo que está aquí no es lo definitivo. Lo definitivo son estas vistas que se están haciendo acá. Es decir, yo estas vistas que tengo aquí me sirven a mí para después documentar. Ejemplo, no sé, muy grande, no sé. Otra cosa, un ejemplo más sencillo que lo voy a mostrar aquí hacia ahora para que ustedes me entiendan. Es decir, miren, mi escala 1:200 no debería por qué tener eje, solamente me sirve el emplazamiento. Pero mi escala 1:50 sí me sirven los ejes, pero no me sirve el emplazamiento. Es decir, cuando documento esas cosas no va. Entonces aquí ya me sirve esto que está aquí. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a revisar. Esto va a ser un ejemplo que se los voy a mostrar para que me entiendan solamente. Presten atención. Voy a revisar en qué terreno. Lo voy a dejar ahí. Ya. Este terreno está aquí. Por ende, en dibujo, la capa de terreno no debería estar. ¿Dónde dice terreno? El
Terreno, paisaje. Esta está en terreno y paisaje. Ahí sale el nombre de la capa. Esto lo voy a sacar. Voy a entenderme al tiro el mensaje que quiero dejar. Hay tantas capas que se parecen mucho, como terreno, paisaje, general, terreno, paisaje, terreno. Espérame. Estas. Voy a actualizar. Ah, no, este tiene que estar aquí. En dibujo dije que le iba a sacar. Actualizar. Ok. Entonces, ahora si me voy aquí. Terreno. Ok. Y aquí vamos a colocar nuevo. Una S50. Ya, creé estas dos. Ah, ¿cómo se llama? Esto sería plano. Ya, esas son las dos que creé. ¿Ya? Por ende, yo creé estas dos capas. Aquí, esto también son editables y configurables. Pero fíjate, en la escala 1.50 le voy a quitar la capa terreno. Marcador terreno. ¿Dónde dice terreno? Ahí. Estas dos cosas las voy a ocultar y en terreno las voy a mantener. ¿Ok? Ahora, en mis vistas, le voy a cambiar las definiciones y aquí donde dice personalizado le voy a colocar, ¿en qué estoy trabajando acá? 1.50, le voy a colocar plano 1.50, ok. Ya desapareció de mi vista y aquí esto en definiciones lo voy a cambiar a terreno, ok. Ok. Entonces, cuando yo aquí me vaya a mi escala 1 desplazamiento, me apareció el terreno. Si me voy a mi dibujo de 1.50, ya no me aparece el terreno. Por ende, se mantiene en oculta información para realmente la vista que yo quiero entregarles información. Pero si yo me voy a, no sé, a mi mapa de proyecto acá, yo aquí lo puedo alterar como quiera. Da lo mismo y yo puedo desordenar todo el modelo puedo desordenar todo el modelo, como, no sé, escala 1 a 1, escala 1 a 2000. Está todo desordenado. Pero yo para guardar la vista, para volver a mi vista, tengo que solamente irme al mapa de proyecto y volver y ya está todo guardado lo que yo había configurado. Esa es la idea al final de la mapa de vista. Es súper similar a esa idea, para guardar y esconder vista y entregar información a qué es lo que yo realmente quiero mostrar. Eso es lo que viene siendo la función de vistas acá. Son las vistas necesarias para la documentación nomás. Es decir, 1.200, la información que yo quiero tener, y la 1.500 o 50, la información que realmente yo necesito para eso. Es decir, aquí mismo voy a actualizar lo siguiente. Yo dije que en esto no me servían los ejes. Generalmente los ejes van a escala mayor a 1 a 100, de hecho. Y para eso yo voy a tocar esto, me voy a dar cuenta que está estructura forjado, y esa es la que voy a apagar, la de terreno, estructura forjado. Y le coloco actualizar. Ok. Esto lo voy a explicar igual más adelante. De hecho el corte tampoco podría, lo voy a borrar también. Marcador. Marcador, dice marcador detalle, marcador interior, marcador alzado. Todo lo que es marcado lo voy a ver. ¿Ya? Entonces mi información en plan de emplazamiento viene siendo súper simplificada. Y después mi vista 1.50 es mucho más detallada. Al final, eso es lo que quería mostrar, por lo menos en la clase de hoy. Esa es la configuración de mapa de proyecto. Ahora, la otra semana vamos a seguir trabajando en esta condición y aparte después vamos a crear los planos. Pero por mientras, esto es lo que yo quería mostrar y eso es lo que necesitamos para
ya entender el funcionamiento y la columna vertebral del programa. Eso sería por hoy. ¿Alguna duda?